La primera vez que leí esos mensajes en voz alta, no estaba en mi casa. Estaba de pie bajo las luces amarillas de un salón comunitario, con un folder manila apretado contra el pecho, mirando a la familia completa de mi esposo. El aire olía a café recalentado y a comida que llevaba demasiado tiempo sobre la mesa. Nadie se reía, nadie se movía. Cuando pronuncié las palabras "te extraño", sentí como algo se rompía para siempre. Mi esposo bajó la mirada. Su compañera de trabajo se quedó rígida, como si el piso se hubiera vuelto hielo. Ese fue el momento en que todo salió a la luz. Pero todo empezó 2 semanas antes, un martes cualquiera, en la cocina de mi casa, mientras él estaba en el baño. Yo tengo 56 años. No soy una mujer dramática ni de escándalos. He pasado la mayor parte de mi vida resolviendo problemas en silencio, limpiando después de todos, haciendo que las cosas funcionen aunque nadie lo note. Por eso, cuando pienso en esa noche, todavía me sorprende la claridad con la que recuerdo cada detalle, como si mi cuerpo hubiera sabido antes que mi cabeza que algo importante estaba a punto de cambiar. Era un martes común, de esos que no prometen nada. La televisión estaba encendida en volumen bajo una telenovela repetida que ya había visto 1000 veces. En la estufa, un guisado sencillo burbujeaba despacio, soltando un olor a ajo y cebolla, que siempre me había resultado reconfortante. Mi esposo Raúl estaba en el baño. Escuchaba el agua correr por las tuberías viejas, ese golpeteo irregular que ya forma parte del sonido normal de la casa. El vapor salía por la puerta entreabierta, mezclándose con el calor de la cocina. Recuerdo haber pensado por un instante, esto es la vida. Nada extraordinario, nada malo. Solo una pareja de muchos años, compartiendo el mismo espacio sin decir mucho. Yo movía la cuchara con calma, pensando en lo que faltaba por hacer al día siguiente, cuando el teléfono de Raúl vibró sobre la mesa. Estaba junto al salero boca arriba con esa funda negra ya gastada en las esquinas. A nuestra edad casi todos los mensajes son de los hijos del médico del banco o de alguna farmacia. Ni siquiera volteé de inmediato. Seguí revolviendo la olla. El teléfono vibró otra vez. Me limpié las manos en un trapo y lo miré sin mucha atención. La pantalla se iluminó. Te extraño. Nada más. 2 palabras, sin emojis, sin explicaciones. Mi estómago dio un vuelco tan rápido que tuve que apoyarme en la encimera. Al principio quise convencerme de que estaba exagerando. Tal vez era una broma. Tal vez alguien se había equivocado de número. Tal vez yo estaba cansada. El agua del baño seguía corriendo. El extractor hacía ese zumbido constante. Todo en la casa seguía igual, como si no hubiera pasado nada. Levanté el teléfono y abrí el mensaje. Te extraño, decía otra vez. Debajo el nombre Claudia. Trabajo. Conocía a Claudia. No bien, pero lo suficiente. La había visto una vez en una comida de la oficina de Raúl, una mujer más joven que nosotros, siempre arreglada, siempre sonriendo demasiado. Me había dado la mano con firmeza y me llamó señora, con una cortesía que ahora me parecía falsa. Por unos segundos intenté darle una explicación inocente. Tal vez hablan mucho en la oficina. Tal vez es solo una forma de decir. Me repetí eso como si fuera un mantra. Entonces el teléfono vibró otra vez. ¿La vieja esa tuya está en casa? Sentí que el aire me salía de los pulmones. No fue un dolor inmediato. Fue algo frío directo, como si alguien hubiera apagado una luz dentro de mí. No recuerdo haber respirado durante varios segundos. Mis manos comenzaron a temblar, no de forma exagerada, sino ese temblor fino que aparece cuando el cuerpo intenta mantenerse en control. Dejé la cuchara sobre la estufa para no tirar nada. Cerré los ojos un momento. Pude haber caminado hasta el baño
abrir la puerta de golpe y exigir explicaciones. Pude haber gritado. Pude haber hecho un escándalo que se escuchara hasta la calle. No lo hice. En lugar de eso, sentí algo distinto acomodarse dentro de mí. Una calma dura enfocada. La misma sensación que he tenido otras veces en la vida cuando algo se rompe y no hay espacio para el pánico. O te caes o te sostienes. Volví a leer el mensaje. ¿La vieja esa tuya está en casa? Mis dedos se movieron casi solos. Escribí despacio cuidando cada palabra, fingiendo ser él. Tu esposa no está en casa, ven para acá. Me quedé mirando la pantalla. Sabía que si enviaba ese mensaje no habría vuelta atrás. Si no lo hacía, tendría que vivir fingiendo que no había visto nada, dudando de mí misma cada vez que Raúl tomara el teléfono o llegara tarde. Apreté enviar. El mensaje salió con ese sonido breve y seco que ahora me parece ensordecedor. Dejé el teléfono en el mismo lugar, esta vez boca abajo. El agua del baño seguía corriendo. El guiso borboteaba. La casa respiraba como siempre. Yo no. La respuesta llegó demasiado rápido. ¿En serio? ¿A qué hora? Tragué saliva. Escribí, cuando quieras. Va a estar en la ducha un rato. Las burbujas de escritura aparecieron y desaparecieron. Finalmente, dame 20 minutos. 20 minutos. Eso fue todo lo que necesitó. No hubo dudas. No hubo respeto, ni por su matrimonio, ni por mí. Apagué la estufa. Cubrí la olla. Caminé hasta la sala y apagué la televisión. Me quedé de pie frente a la ventana, mirando la calle tranquila de siempre. Un vecino bajaba bolsas del súper. Un perro ladró a lo lejos. Todo seguía igual y sin embargo nada lo estaba. El agua del baño se detuvo. Escuché la puerta abrirse. Los pasos de Raúl por el pasillo. Tarareaba bajito, como siempre que se sentía bien consigo mismo. Ese sonido que antes me resultaba familiar, ahora me erizaba la piel. Entró a la cocina, con la toalla en la cintura, el cabello mojado. Sonrió. Huele bien, dijo. ¿Qué hiciste de comer? Lo de siempre, respondí. Mi voz sonó normal y eso me asustó. Se inclinó para tomar su teléfono. Yo observé su cara cuando la pantalla se encendió. Vi cómo el color se le iba del rostro. Sus ojos se movieron rápido del teléfono a mí y de vuelta al teléfono. Sus dedos empezaron a teclear con torpeza demasiado rápido. Entonces, antes de que pudiera decir una sola palabra, el timbre sonó. Raúl se quedó inmóvil. El sonido del timbre no fue fuerte, pero atravesó la casa como una cuchilla. Raúl seguía de pie con el teléfono apretado en la mano, la toalla a medio caer, los hombros rígidos. Por un segundo pensé que iba a fingir que no había escuchado nada, que se quedaría ahí esperando que yo resolviera lo que él mismo había provocado. No lo miré. No le di ese espacio. Yo abro, dije. No levanté la voz. No fue una orden, fue una decisión. Caminé por el pasillo, sintiendo el latido en las sienes, como si cada paso marcara un segundo más cerca de algo que no se podía deshacer. Antes de llegar a la puerta, respiré hondo. No para calmarme, para mantenerme firme. Abrí. Claudia estaba ahí, parada bajo la luz del porche, con el cabello arreglado y una bolsa pequeña colgada del hombro, como si hubiera venido a visitar a una amiga. Sus ojos recorrieron el interior de la casa con rapidez, buscando a Raúl. Cuando me vio, su sonrisa se congeló a medio camino. «Buenas noches», dijo, con esa voz dulce que usan las personas cuando no saben si están a punto de meterse en problemas. «Buenas noches», respondí. «Pasa». No me moví para dejarla entrar de inmediato. La miré de frente el tiempo suficiente para que entendiera que algo no encajaba. Detrás de mí sentí a Raúl
acercarse el roce de sus pies descalzos sobre el piso. Claudia lo vio por encima de mi hombro y su cara perdió el poco color que tenía. «Raúl», murmuró. «¿No ibas a venir?», pregunté yo con un tono tranquilo que no reconocí como mío. «Ya estás aquí». Ella dio un paso atrás, como si la luz del interior la quemara. «Yo creo que hubo un malentendido». «No dije. El malentendido fue antes». Me hice a un lado. Entró despacio mirando alrededor como si la casa pudiera delatarla. Raúl cerró la puerta sin mirarnos. El clic del seguro sonó más fuerte de lo que debería. Nos quedamos los tres en la sala de pie, sin saber dónde poner las manos. Claudia jugueteaba con la correa de su bolsa. Raúl no dejaba de pasar la mano por su cabello mojado, dejando gotas en el piso. «Claudia», dijo él al fin, «esto no es...». «No hace falta», lo interrumpí. «No vamos a hablar de nada aquí». Ella me miró confundida. «Yo no quiero causar problemas». «Los problemas no empezaron esta noche», respondí, «pero esta noche sí terminan». Hubo un silencio pesado. Afuera, un coche pasó lentamente. Alguien rió en una casa vecina. La vida seguía su curso ajena a ese pequeño derrumbe. «Será mejor que te vayas», le dije a Claudia. «Ahora». Ella dudó mirando a Raúl, esperando que él dijera algo, que la defendiera, que hiciera una seña. Él no lo hizo. Bajó la mirada. Claudia apretó los labios, asintió una vez y caminó hacia la puerta sin decir más. Cuando salió, cerré detrás de ella con cuidado, sin dar portazos. No quería dramatizar. Ya había suficiente drama. Me volví hacia Raúl. Estaba pálido más de lo que lo había visto nunca. No parecía enojado. Parecía pequeño. «¿Qué fue eso?», preguntó con una voz que no reconocí como suya. «Fue la verdad», respondí, «y no vamos a discutirla esta noche». Se sentó en el sillón, como si las piernas ya no le respondieran. Se cubrió la cara con las manos. «Déjame explicarte», dijo. «No es lo que parece». «Eso dicen todos», contesté, «y siempre es peor». Caminé a la cocina. La olla seguía tapada. El olor a comida ahora me revolvía el estómago. Apagué la campana. Me apoyé un momento en la encimera, sintiendo el frío de la piedra bajo las palmas. No estaba llorando. Todavía no. «¿Desde cuándo?», pregunté sin mirarlo. «No, no ha pasado nada», dijo rápido. «Solo mensajes, pláticas». Fue una tontería. «¿Desde cuándo?», repetí. No respondió. Ese silencio fue respuesta suficiente. «No quiero detalles», continué. «No hoy. Esta noche vas a dormir en el cuarto de visitas». «María», escuchar mi nombre en su voz me dolió más de lo que esperaba. Me giré para mirarlo por primera vez desde que Claudia se fue. Vi el miedo en sus ojos. Y algo más. Cálculo. La búsqueda de una salida. «No intentes convencerme», le dije. «No te va a funcionar». Esa noche casi no dormí. Escuché a Raúl moverse en el cuarto de visitas, toser, levantarse por agua. Cada sonido me recordaba que no estaba sola, y aún así me sentía aislada dentro de mi propia casa. Me levanté antes del amanecer, preparé café, y me senté a la mesa de la cocina mirando el teléfono que había dejado ahí desde la noche anterior. Cuando Raúl se fue a trabajar, no me miró a los ojos. Dejó las llaves con cuidado, como si temiera hacer ruido. Yo no lo detuve. Apenas cerró la puerta, tomé su teléfono. No tenía contraseña nueva. Nunca pensó que la necesitaría. Abrí los mensajes. No solo estaban los de esa noche. Había semanas, meses, conversaciones que iban y venían como si yo no existiera. «Gracias por ayer. No puedo dejar de pensar en ti. Ojalá no tuvieras que regresar tan temprano». Sentí náuseas, pero seguí leyendo.
Luego abrí su correo. Después el calendario. Viernes marcados como horas extra. Comidas de martes como reunión de equipo. Sábados como pendientes. Todo perfectamente organizado. Todo perfectamente falso. No grité. No rompí nada. Hice algo que nunca pensé que haría. Tomé capturas. Anoté fechas. Guardé mensajes. Cada prueba se sentía como una piedra más en el bolsillo, pesada pero necesaria. No sabía exactamente qué iba a hacer con todo eso, pero sabía que no podía ignorarlo. Ese día manejé hasta un despacho pequeño, en el centro recomendado por una amiga. La abogada me escuchó sin interrumpir. Asintió con calma. No actúe por impulso, me dijo. Reúna todo. La verdad se defiende mejor cuando está bien documentada. Salí de ahí con una carpeta mentalmente armada. En el camino de regreso pensé en la familia de Raúl, en su madre que cumpliría 70 en 2 semanas, en la fiesta que ya se estaba organizando, en cómo a Raúl le importaba que todo se viera perfecto. Y por primera vez, desde que el teléfono vibró en mi cocina, sentí algo parecido a una dirección clara. Durante los días que siguieron la casa, se volvió un lugar extraño. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque cada objeto parecía guardar un secreto. La mesa donde desayunábamos juntos, el sillón donde Raúl se quedaba dormido viendo las noticias, el pasillo por donde había caminado aquella noche para abrir la puerta. Todo estaba igual, pero yo ya no era la misma mujer que había estado ahí antes. Raúl intentó hablar conmigo varias veces. Siempre empezaba con la misma frase. María, tenemos que hablar. Y yo siempre respondía igual. No ahora. No lo hacía por crueldad. Lo hacía porque sabía que si lo escuchaba en ese momento, me iba a inundar de palabras bonitas, de promesas mal construidas, de explicaciones a medias. Yo necesitaba hechos, no discursos. Dormíamos en cuartos separados. Nos cruzábamos en la cocina como dos extraños que se conocen demasiado. Él evitaba mirarme, como si mis ojos pudieran leerle los pensamientos. Yo lo observaba en silencio, notando pequeños detalles que antes se me escapaban, cómo escondía el teléfono, cómo salía un poco más temprano o regresaba un poco más tarde, cómo su voz se tensaba cuando alguien mencionaba el trabajo. Cada noche después de que él se acostaba, yo sacaba la carpeta que había empezado a armar. Imprimí mensajes, correos, capturas del calendario. No lo hice con rabia, lo hice con cuidado. Fechas arriba, con texto abajo. Todo limpio, claro, ordenado. Como si estuviera armando un expediente médico o un informe laboral. Algo que no dejara espacio para dudas. A veces me detenía con las hojas en la mano, preguntándome en qué momento mi matrimonio se había convertido en esto. 30 años juntos no desaparecen de un día para otro. Pensaba en nuestros hijos ya grandes, en las vacaciones familiares, en las noches difíciles que habíamos superado. Pensaba en mí misma, más joven, creyendo que el amor era algo que se rompía solo en historias ajenas. Una tarde, Raúl se sentó frente a mí, en la mesa del comedor. No me avisó, simplemente se sentó. No puedo seguir así, dijo. Este silencio me está matando. Levanté la vista del café. El silencio no empezó conmigo. Suspiró. Fue un error. No respondí. Un error es olvidar un aniversario. Esto fue una decisión repetida. Nunca quise lastimarte. Y aún así lo hiciste. Se quedó callado. Sus manos temblaban un poco. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para arreglarlo. Lo miré con calma. Eso debiste pensarlo antes. No hubo gritos. No hubo lágrimas en ese momento. Solo una distancia clara que se había instalado entre nosotros. Yo sabía que él estaba asustado y por primera vez ese miedo no me daba alivio
ni satisfacción. Me daba confirmación. Esa misma semana, mi cuñada me llamó para hablar de la fiesta de cumpleaños de su mamá. Me preguntó si podía ayudar con la comida, si ya había pensado en el regalo, si Raúl estaba bien. Le respondí con frases cortas neutras. Claro, yo veo lo del pastel. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La fiesta sería en el salón comunitario, el mismo donde se habían celebrado bodas, bautizos, despedidas. Un lugar donde la familia siempre se reunía, donde todos se conocían. Un lugar donde las apariencias importaban. Esa noche, mientras ordenaba la carpeta, lo supe. No como una explosión, sino como una certeza tranquila. Si la verdad había vivido en silencio durante meses, ya no merecía seguir escondida. No para humillar, no para vengarme, para que dejara de pesarme sola. Raúl empezó a anotar la carpeta. La vio una mañana sobre la mesa sin que yo la escondiera. Se quedó mirándola como si fuera un animal peligroso. ¿Qué es eso?, preguntó. La verdad, respondí. Y no te pertenece. Tragó saliva. No tienes por qué hacer esto público. Tú hiciste pública tu falta de respeto, le dije. Solo que yo no estaba mirando. Esa noche me pidió que no fuera a la fiesta. Que habláramos antes. Que pensáramos en su mamá, en los niños, en lo que dirá la gente. Lo que diga la gente no me preocupa, contesté. Me preocupa haber vivido una mentira. Me levanté y fui al cuarto. Cerré la puerta con seguro. Me senté en la cama con la carpeta en las manos y por primera vez desde aquella noche en la cocina lloré. No de rabia, de cansancio, de duelo por algo que ya no existía. A la mañana siguiente, Raúl se fue temprano. Yo me quedé en casa planchando la ropa que iba a usar en la fiesta. Un vestido sencillo, azul oscuro. Nada llamativo. No iba a ese lugar a hacer un espectáculo. Iba a cerrar un capítulo. Mientras planchaba, repasé en mi cabeza lo que diría. No palabras exactas, sino la intención. No acusar, no insultar, mostrar, dejar que la verdad hablara por sí sola. Esa tarde, guardé la carpeta en mi bolso. Sentí su peso real y simbólico. Antes de salir, miré la casa una vez más. No sabía cuándo volvería a sentirse mía. Cuando Raúl regresó del trabajo, me encontró lista. ¿De verdad vas a hacerlo?, preguntó con la voz quebrada. Lo miré. No lo estoy haciendo para herirte. Lo estoy haciendo para dejar de herirme yo. No respondió. Tomó las llaves. Salimos juntos en silencio, como tantas otras veces. Pero esta vez, cada kilómetro nos alejaba de la mentira y nos acercaba a algo que ninguno de los dos podía detener. El camino al salón comunitario se me hizo más largo de lo normal. No porque estuviera lejos, sino porque cada semáforo parecía darme tiempo de pensar demasiado. Raúl manejaba en silencio, con las manos rígidas sobre el volante, mirando siempre al frente. Yo sostenía mi bolso en el regazo, sintiendo el borde duro de la carpeta a través de la tela. No era miedo lo que sentía. Era una especie de concentración absoluta, como cuando sabes que no puedes equivocarte. Llegamos temprano. El estacionamiento ya estaba medio lleno. Luces amarillas salían por las ventanas grandes del salón y se escuchaba música suave, algo de fondo, para acompañar la charla. Bajé del coche antes que Raúl. Necesitaba unos segundos sola. Respiré hondo el aire fresco de la tarde y me obligué a mantener la espalda recta. No iba a entrar como víctima. Iba a entrar como alguien que había tomado una decisión. Dentro todo estaba dispuesto con cuidado. Mesas largas con manteles de plástico, sillas plegables, globos sencillos. El pastel aún estaba cubierto, esperando su momento. La familia empezaba a llegar poco a poco.
Abrazos, besos en la mejilla, risas que se cruzaban por el aire. Saludé con normalidad, sonreí cuando correspondía. Nadie notaba nada extraño, y esa normalidad ajena me resultaba casi irreal. Vi a la mamá de Raúl, sentada cerca del centro hablando con unas amigas. 70 años. Una vida entera de historias. Me acerqué, la abracé con cariño sincero. Ella me sonrió sin saber que esa noche su celebración quedaría marcada de una forma que ninguno de nosotros había planeado. Raúl se movía inquieto, como un niño que sabe que está a punto de ser descubierto. Evitaba a ciertos compañeros del trabajo, y entonces la vi. Claudia estaba ahí, cerca de la mesa de bebidas, conversando con un primo lejano de Raúl como si nada. Llevaba un vestido discreto, el cabello perfectamente arreglado. Al verme, su sonrisa se tensó apenas un segundo. Fue suficiente. En ese momento, todas las dudas que me habían acompañado durante días se acomodaron en su lugar. No estaba exagerando, no estaba imaginando cosas. La mentira estaba caminando libremente por ese salón, cómoda, segura de sí misma. Me senté en una de las mesas laterales. Dejé el bolso en mis pies. Escuché conversaciones sueltas, historias repetidas, anécdotas familiares. Pensé en cuántas veces yo misma había estado sentada así, creyendo que conocía la vida que tenía. Pensé en lo fácil que es mentir cuando los demás confían en ti. Raúl se acercó y se sentó frente a mí. María, por favor, susurró. No hagas esto aquí. Lo miré con calma. Este lugar es donde todos creen que somos una familia honesta. Mi mamá no merece esto. Yo tampoco merecía la mentira, respondí. Se quedó callado. Bajó la cabeza. Por primera vez no intentó convencerme. La fiesta avanzó. Sirvieron comida. Alguien contó chistes. Cantaron las mañanitas con entusiasmo. Yo aplaudí, canté también. No iba a robarle ese momento a su madre. Esperé. No por cortesía, sino porque sabía que la verdad no necesita prisa. Cuando el ruido bajó un poco, cuando la mayoría estaba sentada con café en la mano, me levanté despacio. Tomé una cuchara y la golpeé suavemente contra un vaso. El sonido fue claro, seco. Las conversaciones se apagaron una a una. Varias personas giraron sus sillas para verme. Sentí la mirada de Raúl clavada en mí. Sentí el pánico de Claudia desde el otro lado del salón. Abrí mi bolso y saqué la carpeta. La sostuve con ambas manos, apoyándola en la mesa frente a mí. Buenas noches, dije. No voy a quitarles mucho tiempo. Mi voz no tembló. Me sorprendió eso. Estamos aquí para celebrar a alguien muy especial, continué mirando a mi suegra. 70 años no se cumplen todos los días, pero también quiero hablar de algo que creo que es igual de importante, la verdad que le debemos a las personas que dicen querernos. Un murmullo recorrió el salón. Raúl se levantó medio segundo, como si fuera a interrumpirme, y luego volvió a sentarse. Sabía que ya no había marcha atrás. Raúl y yo llevamos más de 30 años de matrimonio, dije, y durante meses, mientras yo creía que compartíamos una vida honesta, se me estuvo ocultando algo. Abrí la carpeta, saqué la primera hoja. Voy a leer solo algunos mensajes, no todos, no hace falta. Leí despacio sin levantar la voz. Te extraño. Un suspiro colectivo se escuchó. Leí otro. No puedo dejar de pensar en la última vez. Mencioné fechas, horas, días que yo recordaba perfectamente porque habían sido noches en que cené sola, pensando que él trabajaba. Alguien dijo, Dios mío. Claudia se quedó rígida con la cara blanca, los labios apretados. Raúl se cubrió la cara con una mano. No hago esto por venganza, dije cerrando la carpeta.
Lo hago por claridad, porque la mentira crece en el silencio y yo ya no estoy dispuesta a cargarla sola. Nadie aplaudió, nadie gritó. El silencio fue total. Me incliné un poco hacia mi suegra. «Feliz cumpleaños», le dije en voz baja. «Lo siento». Tomé mi bolso. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Sentí el aire frío de la noche en el rostro cuando abrí la puerta. Al cerrarla detrás de mí, el sonido fue suave, pero definitivo. Me quedé unos segundos en el estacionamiento respirando. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en el pecho había cambiado. No había desaparecido, pero ya no me aplastaba. Subí al coche, cerré la puerta y apoyé la frente en el volante. No sabía qué venía después. Solo sabía que pasara lo que pasara, ya no estaba viviendo en una mentira. No volví a casa esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quería. El silencio del coche, estacionado bajo un farol que parpadeaba, me resultaba más honesto que cualquier habitación compartida con Raúl. Me quedé ahí sentada un buen rato, sin encender el motor, mirando mis manos apoyadas sobre el volante. Ya no temblaban. Se sentían cansadas, vacías, como si hubieran soltado algo muy pesado después de sostenerlo demasiado tiempo. El teléfono vibró. Un mensaje de Raúl. No lo abrí. Vibró otra vez y otra. Llamadas perdidas. Lo apagué. Conduje hasta la casa de mi hermana menor, Elena. No le avisé. Cuando abrió la puerta con el cabello recogido y una bata vieja, no me preguntó nada. Me abrazó fuerte, largo, como si supiera exactamente qué necesitaba. Esa noche dormí en su sofá arropada con una cobija que olía a suavizante barato y hogar. Lloré en silencio, con la cara hundida en el cojín, no por lo que había pasado en el salón, sino por todo lo que había venido antes, por las señales que no quise ver, por la mujer que fui cuando creía que aguantar era una virtud, A la mañana siguiente, el mundo seguía ahí. El café sabía igual. El sol entraba por la ventana con la misma luz de siempre. Esa normalidad me desconcertó. Pensé que después de algo así, todo debería sentirse distinto. Pero la vida no se detiene para acompañar el dolor de nadie. Revisé el teléfono. Tenía más de 10 mensajes de Raúl. Promesas, disculpas, explicaciones largas que empezaban con «entiéndeme» y terminaban con «podemos arreglarlo». Leí algunos con distancia, como si no fueran para mí. No respondí ninguno. Esa tarde regresé a casa para recoger ropa. Raúl estaba ahí sentado en la mesa de la cocina, como si no se hubiera movido desde que nos fuimos a la fiesta. Tenía los ojos rojos, la barba descuidada. «Gracias por venir», dijo levantándose despacio. «Tenemos que hablar». «Habla», respondí. «Yo escucho». Respiró hondo. «Me equivoqué. Lo acepto. Pero no significa que no te quiera. Fueron mensajes, tonterías. Nunca pensé que llegarían tan lejos». Lo miré. «Llegaron hasta donde tú los llevaste». Estaba confundido. Yo también, le dije. Y aún así no traicioné a nadie. Se acercó un paso. 30 años no se tiran así. No los tiré yo. Se quedó quieto. ¿Qué quieres que haga? Pensé la pregunta unos segundos. Quiero que dejes de minimizar lo que hiciste. No lo minimizo. Sí lo haces, respondí. Cada vez que dices solo mensajes, cada vez que dices no fue para tanto. Bajó la mirada. Tengo miedo de perderte. Esa frase en otro tiempo me habría quebrado. Esa tarde, no. El miedo llegó tarde, le dije. Yo ya pasé por el mío. Me moví por la casa recogiendo algunas cosas. Cada cajón que abría traía recuerdos. Fotos, papeles, objetos que habían sobrevivido años de rutina. No los odiaba.
pero ya no me pertenecían de la misma forma. ¿Dónde vas a quedarte?, preguntó. Con mi hermana respondí. Necesito pensar sin mentiras alrededor. ¿Y luego? Luego veremos. Antes de irme, me detuve en la puerta de la cocina. Raúl escucha bien, dije. Esto no es una pausa para que me convenzas. Es un espacio para que yo decida. No contestó. Cerré la puerta detrás de mí con cuidado. Los días siguientes fueron lentos. No dolorosos todo el tiempo, pero sí pesados. Caminaba por la colonia de mi hermana en las mañanas. Preparaba comida sencilla. Hablaba poco. Pensaba mucho. A veces me enojaba conmigo misma por no haberme ido antes. Otras veces me dolía aceptar que a pesar de todo, todavía quería al hombre con el que había construido una vida. Una tarde recibí una llamada de mi hijo mayor. Había escuchado rumores, no quise darle detalles, solo le dije la verdad básica. Tu papá y yo estamos pasando por algo difícil. ¿Es grave?, preguntó. Lo suficiente como para no fingir. No preguntó más. Me dijo que me quería. Colgué sintiéndome culpable y aliviada al mismo tiempo. Raúl siguió escribiendo. Algunos mensajes eran humildes, otros defensivos. En uno decía que yo había exagerado al hacerlo público. Ese fue el único que me hizo responder. No exageré, escribí. La verdad solo se vio. Esa noche entendí algo que me había costado décadas aprender. No todo se arregla con paciencia. A veces la paciencia solo alarga el dolor. Lo que yo estaba haciendo no era destruir un matrimonio, era dejar de sostenerlo sola. Me senté en el sofá con una taza de té entre las manos y por primera vez pensé en el futuro sin sentir pánico. No sabía cómo sería, pero sabía algo con certeza. Ya no iba a aceptar una vida donde tuviera que hacerme pequeña para que alguien más se sintiera cómodo. La reacción no fue inmediata. Eso fue lo que más me sorprendió. Yo había imaginado llamadas furiosas, reclamos, tal vez incluso insultos. Pero lo que vino después de aquella noche fue algo distinto, un silencio pesado que se fue rompiendo poco a poco, como el hielo cuando empieza a ceder. 2 días después de la fiesta, el teléfono de mi hermana no dejó de sonar. Primero fue mi cuñada, luego un primo, después una tía lejana que nunca me llamaba para nada. Todos decían más o menos lo mismo. María, ¿cómo estás, María? Sentimos mucho lo que pasó. María, no sabíamos nada. Yo respondía con educación, pero sin entrar en detalles. No tenía que explicar nada. La verdad ya estaba afuera, caminando sola, sin que yo tuviera que cargarla más. Raúl, en cambio, empezó a desmoronarse. Me llamaba a todas horas. Dejaba mensajes largos desordenados. En uno lloraba, en otro se enojaba, en otro culpaba al estrés, al trabajo, a la rutina, a todo menos a sí mismo. Escuché algunos, otros los borré sin abrir. No porque no me importara, sino porque ya no necesitaba oír versiones nuevas de la misma mentira. Una tarde acepté verlo. No en la casa, no en un lugar que tuviera recuerdos. Nos encontramos en una cafetería sencilla, de esas donde el café es fuerte y las mesas cojean un poco. Llegó antes que yo. Cuando entré, lo vi sentado al fondo, encorvado, como si el peso de su propio cuerpo le resultara demasiado. Gracias por venir, dijo poniéndose de pie. No te confundas, respondí. No vine a reconciliarnos. Vine a cerrar algo. Asintió nervioso. Se sentó frente a mí. Sus manos jugaban con la servilleta de papel. Todo se salió de control, empezó. Nunca quise que terminaras exponiéndolo así. Lo miré con firmeza. Yo nunca quise descubrirlo así. Suspiró. La gente habla. La gente siempre habla, dije. Lo que cambia es si tú les das razones o no. Me dejaste como un monstruo. No respondí. Te mostré cómo fuiste. Eso lo hizo callar. Bajó la mirada.
Claudia ya no va a trabajar conmigo. Renunció. Eso no cambia nada. Nada parece cambiar nada contigo, dijo con un tono amargo. Lo miré largo rato antes de responder. Cambia algo muy importante. Ya no miento para protegerte. Se quedó en silencio. Por primera vez desde que lo conocía, no parecía tener una respuesta preparada. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó al fin. Pensé la pregunta. Quiero paz, dije, y eso empieza con distancia. Divorcio, pronunció la palabra como si quemara. Sí. No gritó, no lloró. Solo cerró los ojos un momento. Nunca pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, dije, pero llegamos. Pagamos el café y nos levantamos. Afuera, el sol de la tarde iluminaba la calle como cualquier otro día. Antes de irnos en direcciones opuestas, Raúl me miró una última vez. ¿Te arrepientes de haberlo dicho frente a todos? No respondí de inmediato. Pensé en la carpeta, en las miradas, en el silencio del salón. No dije al fin. Me arrepiento de haber callado tanto tiempo. Los días siguientes fueron de trámites y decisiones prácticas. Fui con la abogada. Hablamos de papeles, cuentas, tiempos. No fue fácil, pero fue claro. Esa claridad, aunque dolía, me sostenía. También hablé con mis hijos. No juntos, uno por uno. No les conté detalles innecesarios. No hablé mal de su padre. Les dije la verdad esencial, que la confianza se había roto y que yo necesitaba respetarme para poder seguir adelante. Ambos reaccionaron distinto. Uno se enojó, el otro se puso triste. Los dejé sentir lo que necesitaran. Yo ya no estaba ahí para controlar emociones ajenas. Una tarde regresé a la casa sola. Raúl no estaba. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, las paredes. No sentí odio, sentí despedida. Abrí el closet. Tomé algunas cosas más, dejé otras. No se puede cargar toda una vida en cajas. Antes de irme, me senté un momento en la sala. Recordé risas, discusiones, domingos tranquilos. Todo eso había sido real, pero también lo había sido la mentira. Ambas cosas podían coexistir sin que yo tuviera que elegir una para negar la otra. Cerré la puerta detrás de mí y dejé la llave sobre la mesa del recibidor. No hice ruido. No lloré. Salí al sol de la tarde con una sensación extraña, tristeza sí, pero también una ligereza que no había sentido en años. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde que el teléfono vibró en mi cocina. No soñé, y al despertar supe que lo más difícil ya había pasado. El tiempo no cura todo, pero ordena. Eso lo entendí semanas después, cuando mi vida empezó a acomodarse en una forma nueva, todavía frágil, pero honesta. Ya no despertaba con ese nudo constante en el pecho. Seguía habiendo tristeza, sí, pero era distinta. No me paralizaba, me dejaba avanzar. Me quedé viviendo un tiempo con mi hermana. No fue cómodo al principio. A cierta edad, una ya está acostumbrada a su espacio, a sus silencios. Pero también fue un regalo. Por las mañanas tomábamos café juntas sin prisa. Hablábamos de cosas simples, el clima, una vecina, una receta. A veces no hablábamos de nada. Y eso también sanaba. Empecé a caminar todos los días, no por ejercicio, sino para pensar. Las calles del barrio se volvieron mis testigos. Árboles que no había notado antes. Perros que siempre estaban en la misma esquina. La vida seguía constante, indiferente y generosa al mismo tiempo. Me di cuenta de que yo también podía seguir. Raúl y yo comenzamos el proceso legal sin dramas innecesarios. Cada encuentro fue breve, respetuoso, distante. Ya no había reclamos, solo decisiones. Dividir cuentas, hablar de la casa, ajustar papeles. No fue fácil,
pero fue digno. Y eso a mi edad importa más que cualquier promesa tardía. Una tarde, mientras ordenaba unas cajas, encontré fotos antiguas. Nosotros jóvenes sonriendo, creyendo que el amor era algo que se aseguraba con el tiempo. Me senté en el piso y las miré una por una. No sentí rabia, sentí gratitud por lo que fue y aceptación por lo que ya no podía ser. Guardé solo unas pocas, el resto las dejé ir. Mis hijos comenzaron a visitarme más seguido. No me preguntaban tanto, me observaban. Creo que necesitaban ver que yo estaba bien, y lo estaba poco a poco. Les cocinaba, reíamos, a veces hablábamos de su padre, nunca con veneno, nunca con mentiras. Aprendí que se puede decir la verdad sin destruir. Una noche mi hijo menor me preguntó algo que me dejó pensando. Mamá, ¿volverías a casarte? Sonreí. No lo sé, respondí, pero sí sé que nunca volvería a perderme a mí. Y era verdad. Hubo días difíciles. No voy a mentir. Días en los que la soledad se sentía pesada. Días en los que extrañaba la rutina, incluso la equivocada. Pero cada vez que dudaba, recordaba aquella noche en la cocina. El teléfono vibrando. La pregunta cruel. Y me repetía, no fue exageración. Fue claridad. Aprendí a estar sola sin sentirme abandonada, a escuchar mis pensamientos sin huir, a no justificar lo injustificable solo para mantener la calma aparente. Entendí que el respeto no se pide, se demuestra, y que el amor que te hace dudar de tu valor no es amor, es costumbre. Hoy, cuando miro atrás, no me veo como una mujer traicionada. Me veo como una mujer que decidió no mentirse más, que eligió la verdad aunque doliera, que entendió que empezar de nuevo a los 50 y tantos no es un fracaso, es un acto de valentía. Si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, quiero decirte algo importante. No estás exagerando, no estás loca, no estás sola. A veces el silencio parece más seguro que la verdad, pero es justo al revés. El silencio te va quitando de ti misma poco a poco hasta que un día ya no te reconoces. Nunca es tarde para poner un alto. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para vivir sin miedo a descubrir lo que ya sabes en el fondo de tu corazón. Si esta historia te hizo pensar, si te recordó algo de tu propia vida, me gustaría leerte. Déjame un comentario y dime desde dónde nos estás escuchando. Aquí compartimos historias sobre personas que, como tú y como yo, han tenido que tomar decisiones difíciles para volver a respirar en paz. Tenemos muchas más historias que merecen ser contadas, y quizá alguna de ellas sea justo la que necesitas escuchar mañana. Si quieres acompañarnos, te invito a suscribirte y seguir este espacio. No por morbo, no por drama, sino por verdad, por dignidad y por segundas oportunidades. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Seguimos caminando juntos.